Listo Asimismo, Él para tuyo la iniciar. casa. El hijo bueno nunca se va de la casa, eso jamás. Jóvenes, buenas noches, bendiciones para todos, cada uno de ustedes, en cualquier punto de la geografía de la República Dominicana y el mundo. A los que entraron hoy, yo soy Casimiro Otaño de Óleo, aprendiz de la ciencia del derecho. Cada día desaprendo para aprender. Hoy hablaremos, perdón, de un proceso que inicia con la desaparición física, carnal de un ser querido. Padre, madre, hermanos, abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera. Podemos hablar de la etapa del proceso de sucesión, es decir, herencia, la herencia en la República Dominicana. Cuando hablamos de herencia, los estudiantes de derechos, los bienes que deja la persona fallecida. Pueden ser bienes muebles e inmuebles, bienes registrados o no registrados. Es decir, bienes con título y bienes que no tienen título. Iniciamos. Cuando dice las doctrinas, cuando se produce la muerte de una persona y deja un patrimonio, es decir, un bien, en la República Dominicana, propiedades, terrenos o inmuebles, vehículos, acciones corporativas, cuenta bancaria, etcétera, surge la necesidad de alguien que sustituya ocupa su lugar con relación a la titularidad de esos bienes, deudas y obligaciones. Es decir, cuando una persona física desaparece, alguien debe sucederlo. Contralor jurídico son sus herederos que están obligados a recibir el activo y el pasivo. Y el sucesor que no desee recibir la herencia debe renunciar a la misma. ¿Cómo se hace? El acto auténtico, en el cual usted acepta la herencia, el mismo acto auténtico para usted deshacerse, es decir, renuncié a la herencia de mi padre o de mi abuelo o de mi madre por distintas razones. Si usted entiende pertinente que el activo es menos que el pasivo, usted renuncia a esa herencia. Y si su padre o su madre a usted le dio cariños, afectos, educación, usted dice no, no quiero esa herencia. No me dio amor, cariño, alimentación y protección. Por lo tanto, renuncio a su herencia. Esa renuncia a una herencia no es verbal, deben ser redactadas por un notario público de los del municipio del lugar donde está ubicado ese bien. Notario público, oficial público, que tiene república sus actos y las falsedades que comete ese oficial público puede comprometer su responsabilidad civil y penal. Esta situación del patrimonio de persona fallecida debe realizarse de acuerdo con ciertas formalidades y regulaciones establecidas en la República Dominicana. Es decir, 718 siguiente del Código Civil Dominicano y el debido proceso de ley, ¿verdad? Que establece la Carta Superior, Carta Magna, es decir, ley sustantiva, es lo mismo que expresarse la Constitución de la República. Por eso dije ahorita, cuando hablamos de herencia, estamos hablando del de cuyos, del extinto, de quien en vida se llamó. Los abogados, no me gusta que hablemos de difunto, hablemos de cuyos, que la misma persona pero con otro nombre, de cuyos, el extinto señor o extinta señora
y quien en vida se llamó fulano de tal. En República Dominicana existen dos procedimientos de herencia. Cuando los sucesores del extinto señor o señora están de acuerdo, tienen el consentimiento de partir ese bien, entonces llamamos amigables o convencional. Cuando uno de los herederos no está de acuerdo, no hay consentimiento, entonces hablamos la judicial. En la amigable o convencional, los herederos ponen las normas, ponen el tipo, cómo vamos a partir. Partimos el bien de mi madre y mi padre y se lo vendemos al hermano fulano de tal. Por supuesto que sí. Determinación de herederos con transferencia o un acto de venta. Permítame decirle, es ampliamente conocido en la República Dominicana, sobre todo en el área rural, es decir, en nuestros campos, de donde vengo yo, de la República Dominicana, donde dicen los más mayores, los menores, los hijos menores, o sea, cuando digo menores, ¿verdad? No, estamos hablando, por ejemplo, hijos de 70 años, hijos de 25, de 30, ¿verdad? No hablo de menor edad, que se me entienda, por favor. Dicen los mayores que solamente tienen derecho a iniciar la partición los hermanos mayores. Falso, de toda falsedad. El mismo derecho que tiene un hijo de 70 años, tiene derecho un hijo de 18 o 19 años o un menor de edad. El menor de edad tiene condiciones, pues hay que hacer a su favor un consejo de familia que lo va a administrar un tutor hasta que él tenga en República Dominicana la mayoría de edad. Repito, cualquier hermano que esté en capacidad puede demandar la partición, o dice muchos en los pueblos, muchos abogados, quien dice una palabra que no es la correcta, demanda en repartición de bienes. Por favor, eso suena horrible. Se llama demanda en partición de bienes, no repartición. Los bienes se parten, no se reparten. El pueblo, que no sabe de derecho, puede hablar de repartición de bienes, pero usted, estimado colega, abogado, estudiante de la ciencia y el derecho, no me diga, por favor, repartición de bienes. Dígame partición de bienes. Es igual. Cuando un abogado me dice litis en terreno registrado, no, por favor, litis en derecho registrado. 815 y siguiente del Código Civil Dominicano. Reza, nadie está obligado a permanecer en estado de indivisión. Al único que le conviene que la partición se inicie tardíamente. ¿Sabe a quién? Al Estado Dominicano, en este caso, Dirección General de Impuestos Internos. 90 días después de la persona fallecer, hay que iniciar el procedimiento. Pero antes de eso, permítame explicarle, aquí lo tengo. A ver, aquí lo tengo. El Senado de la República Dominicana, en fecha, salió publicado el 9 de julio de este año, aprobó un proyecto de ley para exonerar de impuestos a las sucesiones. Repito, honorable, el 9 de julio del año en curso salió publicado en los periódicos nacionales que el día 8 de julio
el Congreso, ese día el Congreso, ¿verdad? Y decirlo, una parte del Congreso, la Cámara Alta, los senadores, aprobaron un proyecto de ley para exonerar de impuestos a las sucesiones y bajarle 2 puntos a las donaciones de 27 a 25% del valor del inmueble. Los estudiantes de Derecho, por favor, Ley 2569, el que rige las sucesiones y las donaciones en la República Dominicana. Tenemos esperanza que la Cámara de Diputados, ¿verdad?, conozcan de ese proyecto y que dicho proyecto de ley, el Poder Ejecutivo lo promulgue y ahí se convierte en una ley para exonerar de impuestos a las sucesiones. Sucesiones, repito, que paga en la actualidad un 3% del valor del inmueble y las donaciones paga nada más y nada menos que 27% del valor del inmueble, lo que indica que, hablando en buen dominicano, es mejor comprarle al papá y que recibirle a su padre una donación. La ley establece, en principio, no existe la venta de padre a hijo. La ley la faculta, la cataloga como una donación, excepto que el hijo pruebe que tiene suficientes arraigos económicos para comprarle a su padre. Pero yo me pregunto, si el hijo no demuestra que tiene capacidad para comprar al padre, ¿no? Ya pagó un 3% de transferencia, va a tener capacidad de pagar al Estado Dominicano un 27%. Una contradicción, ¿verdad? Pero así está establecido en nuestro Código Civil Dominicano. Un aporte establece el Código Civil Dominicano que las mujeres, específicamente, ¿verdad?, después del divorcio, tenían un plazo de 2 años para demandar la partición de bienes. Sentencia reciente del Tribunal Constitucional dice que no, que la mujer o el hombre no tiene plazo para demandar, ya que los esposos no son sucesores, no heredan, son copropietarios del bien que va a partir. Otra sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó al Congreso Nacional la modificación del artículo 768 y siguiente, si no recuerdo, del Código Civil Dominicano, que establece tácitamente cuando un hombre y una mujer se casan, ¿verdad?, crean bienes, pero no procrearon hijos, ni físicos, ¿verdad?, ni adoptados. Los bienes, la mitad de los bienes pasan a ser propiedad de los hermanos o hermanas del difunto. Establece la sentencia del Tribunal Constitucional que esos bienes son propiedad 100% del esposo o esposa viva, ya que los familiares no intervinieron en la conformación y formación de ese bien patrimonial. Por lo tanto, el esposo vivo o la esposa, por supuesto, es propietario 100% de ese bien que pretenden los hermanos o hermanas, tíos o sobrinos, que no pusieron nada ahí, partir ese bien del esposo o la esposa que aún vive. La partición amigables o convencional es la más recomendable. En principio, la más recomendable. Primero, comunicación fluida entre los herederos o copropietarios. La intención de partir.
las documentaciones son más fluidas, ¿no? Se hace más fácil, menos contradictoria, porque los hermanos, tíos o sobrinos, las documentaciones, acta de nacimiento, por ejemplo, acta de fusión, se harán más fácil. Los testigos, lo compareciente, será más fácil para usted como abogado. Pero ¿qué pasa? Cuando a su oficina vaya un cliente, ¿verdad? Es decir, un amigo suyo, porque los enemigos no visitan la oficina de su abogado, jamás. Son los amigos. Por lo tanto, usted como abogado debe cobrarle a sus amigos. Documento principal, propiedad del difunto, ¿verdad? Usted verificó propiedad de quien ya se llamó. Bien, no solamente el título, solicítele a su cliente que no solamente el título, usted necesita recursos económicos para hacer su investigación pertinente antes de darle el sí o el no. ¿Por qué? Si a usted le llevan un título del año 1980 y usted inicia la partición y cometió un error garrafal que no se hizo de la certificación del estado jurídico del inmueble, que es el documento que bautiza, que certifica que el título que usted tiene a mano es el real o el correcto. Sobre todo cuando su cliente solo tiene a mano el acto de venta y el título de la propiedad que está a nombre de otra persona, que su padre o su madre no transfirió. Usted no sabe, usted no se imagina si ese vendedor, por X razón, se enteró que su comprador no ha transferido ese inmueble en 20 años, y el hombre hace lo siguiente, hace el procedimiento de pérdida del título y se hace de un duplicado del título. Ustedes sabían que los propietarios de un inmueble en República Dominicana tienen a mano el duplicado del título, no el título en sí, ya que ese documento está nada más y nada menos que en la bóveda del Poder Judicial, registro de título, es decir, del Estado Dominicano. Y si usted se entera, cuando se hace de ese documento, se entera que ese vendedor sacó un duplicado y anuló este documento, su cliente tiene un papel porque el vendedor de mala fe lo dio por perdido, sacó un duplicado. Y por negligencia del padre de su cliente de no transferir. Ahí en principio usted le ha llegado un bendito problema. Usted no puede iniciar la partición de bienes con ese problema. No, usted va a iniciar y si su padre de su cliente, el padre fallecido, no hizo ese registro en DGI, ahí se va a armar un tremendo problema, lo que llamamos en derechos, una litis en derecho registrado. Oiga eso, antes de partir, usted fue apoderado por una partición y en su investigación usted se enteró en el camino que no es una partición. Aquí tenemos, como dice en mi pueblo, un tremendo rebú. Primero hay que anular el documento por sentencia para luego usted iniciar la partición de bienes. O sea que después que usted verificó la información, ¿verdad? Que el documento está correcto, que el título no tiene problema, entonces usted va a hablar con sus clientes o su cliente para hacer perdón, un contrato de cuota litis, siempre y cuando el bien inmueble a partir sea porcentual, es decir, una casa, un apartamento, un solar, un local comercial. Hablamos de cuota litis, pero, mis estimados colegas y oyentes, radio escucha, pero si no es
un apartamento, una casa, un solar, no me haga cuota y si es tierra, ¿no? Hágame que lleven derecho un acto de dación en pago. Se lo puede enviar más tarde al coordinador. Un acto de dación en pago es donde el abogado cobra en especie, en este caso en tierra, y por ese acto en dación en pago, los abogados en la República Dominicana estamos por ley exonerados de impuestos ante la Dirección General de Impuestos Internos. Los herederos y o copropietarios. Herederos son los hijos, copropietario, esposo o esposa. Decide voluntariamente proceder con el proceso y no es necesario la Administración de Justicia o comúnmente denominados tribunales. Es decir, aquí los herederos y copropietarios se ponen de acuerdo, un acto auténtico, un acto como forma privado, ¿verdad? Cómo quieren partir ese bien. Ese documento debe ser firmado por notario público, debe ser notarizado, debe ser legalizado y debe ser homologado por un tribunal de familia. Y si en, el, y si en, ese, si en esa provincia o municipio o ese distrito judicial no tenemos tribunal de familia, debe ser homologado por un tribunal, una cámara civil y comercial. Usted, he dicho varias veces que en materia civil se elige el domicilio del demandante. En materia penal, domicilio donde ocurrió el hecho penal. Y en materia inmobiliaria, la ubicación del inmueble. Y si el extinto señor tenía bienes en diferentes lugares, se coge el domicilio del primero de los herederos que inicie la partición de bienes. Estén estos registrados o no registrados, ese tribunal va a conocer. Es decir, un inmueble registrado en Santo Domingo, Distrito Nacional, y un bien no registrado en Elías Piña. Si el heredero de Elías Piña inició la partición allá, o el de aquí inició aquí, si el de Elías Piña le solicita al tribunal inmobiliario que ya el tribunal civil está apoderado, el inmobiliario se inhibe y envía el expediente allá. Porque en el civil se impone a lo inmobiliario, no lo inverso. Principio octavo. Derecho civil es supletorio al derecho inmobiliario. ¿Sabe por qué es supletorio? Porque en República Dominicana, que yo sepa, me corrigen, no tenemos todavía un código inmobiliario y un código de procedimiento inmobiliario. Es decir, solamente tenemos inmobiliario, la ley con sus reglamentos y el Código Civil, derecho común, no suple. Entonces, convencional o administrativo, los herederos deciden voluntariamente, ¿verdad? Y de común acuerdo, una convención. ¿Cómo proceder con la sucesión, verdad? Lo que indica que usted, los involucrados, ¿verdad? Hacen el asunto netamente, vamos a decir, amistoso, ¿verdad? Por ejemplo, si es un inmueble titulado, ahí actúa el tribunal. ¿Sabe por qué? El tribunal va a ordenar, ¿no? La convención de ustedes, el tribunal va a ordenar las transferencias inmuebles, ya que ustedes se pusieron de acuerdo para los impuestos sucesorales y antes de eso pagaron los impuestos, es decir, pasaron por la Dirección General de Impuestos Internos. Si los impuestos a pagar no excede la suma de 20,000 pesos, se pagan
en la Dirección General de Impuestos Internos, ¿verdad? Pero si el valor a pagar excede 20,000 pesos, hay que comprar un cheque en cualquier entidad financiera de República Dominicana, un cheque a nombre del colector de rentas internas. Les repito, si no excede 20,000 pesos, ¿verdad? En efectivo, si excede ahí un cheque a nombre del colector de rentas internas, ¿verdad? Comprado en cualquier banco de la República Dominicana, anteriormente era obligatorio o sine qua non comprar ese cheque en el Banco de Reserva de la República Dominicana. Pero ¿qué pasa? Si hay un heredero, un interdicto, ¿verdad? O con condición especial, o un menor de edad, ahí tenemos otro procedimiento. Ahí hay que hacer, el menor le da un consejo de familia, un tutor, para que haga la venta a nombre de ese menor. Pero ¿qué pasa? Como siempre pasa en República Dominicana, los mayores venden el inmueble, no incluyen al menor en declaración de heredero, pero le sacan, como dicen, lo del aparte. Si mañana ese menor dice, no, espérate, a mí no me dieron mi herencia, por lo tanto yo voy a partir, porque repito, la herencia es el bien patrimonial, el bien que se hereda. La herencia es imprescriptible, dice la doctrina, pero en República Dominicana, voy a aclararle, ¿verdad? Que la prescripción más amplia, también llamada prescripción adquisitiva o usucapions, la máxima es de 20 años. La prescripción máxima, repito, en mi país es de 20 años. Le llaman prescripción adquisitiva, le llaman los romanos usucapio o usucapión. La herencia contradictoria, ¿verdad? Judicial o contradictoria. Aquí los herederos y copropietarios no están de acuerdo con uno o varios puntos importantes dentro del proceso, como puede ser la masa sucesoral, cantidad, valores, bienes faltantes, etcétera, etcétera. Así con la determinación exacta de quiénes son los herederos y otros. Lo que indica que aquí los que quieren heredar, continuar, lo que quieren heredar el activo y el pasivo del de cuyos no están de acuerdo. En República Dominicana, la parte manda en partición de bienes y determinación de herederos. Tengo una audiencia aquí en Santo Domingo el 4 sobre eso, 4 de octubre, cuarta sala de tierra. Eh, Ese procedimiento, la ley lo califica y lo cataloga como una litis en derecho registrado. Aquí la parte más diligente, la parte demandante, debe tener a mano demostrar la calidad para demandar. Por ejemplo, acta de función del de cuyos, difunto del extinto, su acta de nacimiento, copia o título de la propiedad que va a demandar. Si no tiene título, entonces declaración jurada de bienes, ¿verdad? Lo que indica que ahí va otro tribunal. Si el inmueble está registrado, es por lo inmobiliario. Si no está registrado, es por lo civil. Tener a mano, dije la copia del título, ¿verdad? O el título en cuestión. Tener a mano la certificación del estado jurídico del inmueble. Recomiendo copia del plano, lo sagrado. Hacer un acto con el acta de defunción de su padre. Con esa acta de defunción se hace usted en la Junta Central Electoral a nivel nacional de cada acta de nacimiento de sus hermanos. Con el acta de nacimiento de sus hermanos también se hace
de cada una de las cédulas de sus hermanos. Lo que indica que usted no habla, ¿verdad? La relación de ustedes está oscura, por lo que usted, sin hablar con ellos, se va a hacer de cada uno de ellos, del acta de nacimiento y de la cédula de cada uno de ellos, ¿no? Entonces usted, todo el mueble Santo Domingo Este, debe redactar ese acto de terminación de heredero, ¿verdad? En un notario público del municipio de Santo Domingo Este. Si usted le mueve en el distrito, en el distrito. Si está en Boca Chica, en Boca Chica. Es bueno decirle que los abogados son eh, jurisdiccionales. Los notarios son jurisdiccionales. Repito, el abogado es nacional. Los agrimensores son nacionales. Abogado notario público de lo del número del Distrito Nacional. Usted es abogado notario público en el distrito. Si pasó a San Cristóbal, usted es solamente abogado, no notario público. Es decir, que un notario público de Boca Chica no puede notarizar un acto en Santo Domingo Oeste. Usted sabe que lo primero que debe un abogado saber, cuando diga el notario público, ¿verdad? Cuando diga perdón a su cliente, y la historia que le va a contar. El abogado sabe historia, sabe geografía, para ver la ubicación del inmueble. Por ejemplo, hay abogados que dicen municipio Boca Chica, Santo Domingo, Distrito Nacional. Municipio Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, Distrito Nacional. Municipio de los Alcarrizo, municipio de Santo Domingo Oeste. Eso es falso. Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, ¿verdad? Cuando hablo de esta provincia, me refiero a los siguientes municipios: Boca Chica, San Antonio de Guerra, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brán y su último hijo, municipio de La Victoria. Esos municipios, 7 u 8, ¿verdad? Son que componen a la provincia Santo Domingo. Cuando me refiero a Santo Domingo, Distrito Nacional, me refiero a los terrenos que están ubicados desde la Luperón, va por allá por los girasoles, por allá por el cementerio Cristo Redentor, hasta el río Sama. Estaba hablando de oeste a este, ¿verdad? Y de norte a sur, me refiero desde el río Isabela hasta el Mar Caribe. O sea, si usted, si usted el inmueble que va a partir en Santo Domingo Este y usted buscó un notario público de Pedro Brán, es fácilmente el abogado a la parte adversa le puede mandar la nulidad de ese acto en virtud de la ley de notario. O usted el terreno está aquí, busca un notario público de la Romana y usted verá que ese acto, en primer golpe, ese acto es nulo de pleno derecho. Los actos los actos tienen fondos y forma, ¿verdad? Ese es un vicio de fondo, no de forma. Establece la ley que el notario público tiene que ser del domicilio de la ubicación del inmueble, al igual que los 7 comparecientes y 2 testigos. No hay abogados que tienen, vamos a decir, la costumbre, ¿verdad? De decir lo siguiente: vive en la calle Primera, municipio de Santo Domingo Norte, y de paso, oigan eso, y de paso, de manera accidental en Santo Domingo Este. No, por favor. En el derecho no existe accidente.
Eso es la ley de movilidad y tránsito, ¿verdad? Tampoco de paso. Díganme, aunque viva en Santo Domingo Norte, ¿verdad? Díganme, para los fines de este acto en Santo Domingo Este. Entonces, hacemos el acto, ¿verdad? Tiene que mencionar el bien que usted va a partir en ese documento. Debe firmar los comparecientes, los testigos, y el testigo que firme con 3 cruces debe hacerlo constar en el acto auténtico y que le ponga las huellas dactilares. Firmaron los testigos, los comparecientes y el notario público. Se dirige usted al banco de reserva, o si no lo compra virtual también, y perdón, después que el notario público firmó, ¿verdad? Y le testigo, al banco reserva un impuesto de 130 pesos. Se dirige al ayuntamiento local, es decir, eh, ayuntamiento, ¿verdad? Departamento de Registro Civil y Conservaduría de Hipoteca. Le saca lo que va el documento, la declaración de heredero. Es decir, registró el documento. Es lo mismo decir, le dio fecha cierta a ese documento. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este no le está poniendo folio en el sello, no sé por qué. Libro, año, fecha y número. No le está poniendo folio. No sé si es para ahorrar tinta o qué. Después que el ayuntamiento correspondiente registró ese acto, entonces usted va a hacer lo que llaman una compulsa notarial o primera copia. El documento auténtico del notario público, ese documento debe estar en las manos del notario público, en su protocolo del notario. Usted tiene a mano copia de ese acto auténtico y el original de la compulsa notarial o primera copia. Ese documento forma parte del inventario que usted va a depositar en secretaría del tribunal o de la sala apoderada para la partición. Con ese documento, acta de nacimiento, copia de cédula, acta de función, acta de matrimonio si era casado el propietario, ¿no? O de morada de unión libre, si era unión libre o concubinato, para usted demostrar su calidad. O sea, ya usted está determinado. Soy Juan Pérez, heredo a Juancito Pérez, que fue mi padre, con documentaciones. Si su acta de nacimiento es vieja, ¿verdad? Dice que todavía se hacen a máquina en los pueblos. Eh, Vaya con tiempo, y ese libro hay que escanearlo y pues se lo van a dar, si es posible, de un día para otro. Si usted es del interior, ya no tiene que ir al interior. Ese reconocimiento se lo dan aquí en la capital. Ellos llaman a los pueblos, ¿no? Se le caen el libro, ¿no? Y en el sistema le envían hacia acá. Lo que indica que anteriormente, se sacaron un reconocimiento de ASUA, había que ir a ASUA, ya no. En cualquier estado civil le emiten ese reconocimiento. E incluso en los malls, en mi municipio, Santo Domingo Oeste, trabaja la Junta, es decir, la Oficina de Estado Civil, hasta las 10 de la noche, 9 de la noche, perdón, de lunes a viernes, sábado hasta las 7 de la noche y domingo hasta las 2 de la tarde. Es decir, que en los malls la Junta Electoral está abierta y está trabajando lunes a viernes, 9 de la noche, sábado hasta las 7 de la noche, si mal no recuerdo, y los domingos hasta las 2. Lo que indica que ahora es más fácil, ¿no? Más fácil. Los documentos que tenga, si el acta de función es muy vieja, ¿no? También la Junta se la va a escanear, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Su cliente lo que llevó a usted fue la certificación de defunción, que muchos dominicanos confundimos el extracto de acta de defunción
con la certificación de defunción. La certificación de defunción la emite el médico legista, es decir, el Ministerio de Salud Pública, como requisito fundamental para hacerse del acta de función, lo que indica, jóvenes, que usted va entonces, antes de usted apoder al tribunal, la partición, debe dirigirse al oficial del Estado Civil, por ejemplo, si es Santo Domingo Este, ¿verdad? La que quedó más cerca del difunto. ¿Qué pasa? Ahí viene entonces un procedimiento para acta de función tal día o fuera de plazo, donde cada oficialía de la República Dominicana tiene requisitos diferentes. Oigan eso, requisitos diferentes o distintos, donde la oficialía correspondiente le va a usted solicitar una certificación de una declaración de defunción en cada oficialía. Y cada certificación de esa le va a costar a usted, creo que 400 pesos, si mal no recuerdo. Es decir, si Santo Domingo Este, perdón, tiene 3 o 4 oficiales civil, tiene usted que dirigirse a cada circunscripción a solicitar la certificación de nueva función, ¿verdad? Es un parte de los requisitos. Ahí entonces, esa oficialía, cuando usted deposita los documentos, ¿verdad? Va a remitir el expediente a la inspectoría de la Junta Central Electoral. Por eso recomiendo que no apodere el tribunal, porque el tribunal tiene fecha de audiencia, ¿verdad? Y la Junta no tiene fecha. Tiene fecha de posible entrega, pero eso es un inspector que va a investigar. Y oigan esto, el inspector va al pueblo, hace el informe, ¿verdad? Y siempre la inspectoría tiene una sola camioneta y siempre está dañada. Y no permiten que vaya con particulares. El abogado de inspectora tiene que ir con un vehículo y chofer de la Junta Electoral a hacer sus investigaciones. Donde el abogado, no es requisito fundamental, es una foto del sepulcro o del nicho, ¿no? Donde está sepultado el señor o la señora, con una foto de su nombre, como manda la ley. Entonces, el, ¿cómo llaman esto? El gerente, ¿no? El administrador del cementerio va a hacer una certificación. Y también el alcalde pedáneo del lugar de de este cementerio también tiene que certificarle, y esa documentación van al ayuntamiento y el alcalde municipal certifica esa información, lo que indica son las condiciones y requisitos. ¿Pero qué pasa? Para beneficio de los abogados que se metan en este asunto, que ya esa declaración tal día, anteriormente, ¿verdad? Había que tener una sentencia de la Cámara Civil y Comercial del lugar de la oficialía correspondiente. Ahora no, ya no es necesario esa sentencia para declararlo. Anteriormente la Junta no daba esa defunción sin tener esa sentencia de ratificación. Gracias a Dios, con esta nueva ley no es necesario tener a mano, no es obligatorio ya la sentencia. Entonces, jóvenes, la etapa del proceso, ¿verdad? Tenemos, dice la ley, que son 5: determinación de herederos, determinación de la masa sucesoral, es decir, lo que se va a partir. Dice el abogado, lo que se va a partir, dice otro, que se va a repartir. Acción en partición, pago de impuestos, es sagrado eso. Dirección de impuestos internos, hasta tanto está cobrando 3% del valor de la masa sucesoral. Y lo último, liquidación sucesoral, lo que indica que si usted cree que su padre dejó dinero en el banco, hasta tanto usted no paga impuestos sucesorales antes de ir, el banco no remite, no paga ese dinero. E incluso deje ir una serie de condiciones, y el banco da también otra serie de condiciones
que si el dinero es poco, a veces mejor dejarlo perder. Perdón, es igual para usted tener un dinerito de la TCS de un difunto, le ponen tantos requisitos, tantas condiciones para que el interesado se resista y desista de ese procedimiento. Le ponen tanta traba, repito, tanta traba, que usted renuncia a seguir con el proceso. Entonces, la declaración de heredero tiene como función principal es la determinación exacta, ¿no?, de los herederos y copropietarios, tal como lo establece la ley. Pero, ¿qué pasa, jóvenes? Usted, en el transcurso del procedimiento, ¿verdad? Los hermanos dicen, no, estamos de acuerdo, queremos vender el inmueble, y aparece su cliente que está interesado en comprar ese bien. Dicen los hermanos que ellos son 5, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Usted es abogado del comprador, no el vendedor. Usted como abogado de los hermanos quiere vender. Pues el abogado José Mendoza, el abogado del comprador, tiene duda. José Mendoza pide la información y se dirige a la Junta Electoral aquí en el distrito, ¿verdad? Y con 1.500 pesos, con la acta de función, la Junta certifica los hijos del señor. Pero ¿qué pasa? También certifica si es, también certifica su estado civil, si es soltero o casado. Pero ¿qué pasa? José no investigó los hijos que tiene, ¿verdad? José creyó en el abogado amigo de él y su cliente compró. Pasado mañana compraron ahí un solar, ¿verdad? Y hay una torre y aparece un hijo del difunto. ¿Cómo sí? Y mis hermanos vendieron y está fuera del país y no me enteré. Mira aquí mi nacimiento. Hay problema. Ahí, quien compró mal, tiene que hablar con ese hijo, porque su abogado no investigó en la Junta, solamente creyó que tenía 5 hijos, y no son 5, eran 6. Entonces, usted como abogado, la parte compradora, es que debe investigar si el señor que falleció tenía más hijos, si hay partición, determinaron 5 y dejaron uno fuera, porque no estaba en el país, el procedimiento no está bien. Entonces, usted como abogado de la parte eh, interesada, ¿no?, en comprar, es que debe hacer su trabajo de campo, su investigación pertinente. Los dominicanos, ¿verdad? Tenemos como costumbre, compramos de boca y después que aparece que hay wow, un problema, entonces que buscamos el abogado. Gra- Entonces, gracias, mi estimada Ecotuí, bendiciones. Cualquier pregunta somos gra- su... gracias, profesor. Buenas Entonces, noches. gracias. Determinación de heredero, o perdón, determinación de la masa sucesoral, es decir, la herencia, lo que usted reclama a puño y machete como suyo. Dice, la masa sucesoral se conoce como el sumatorio de los bienes, derecho de que fue titular la persona cuya herencia se trata, así como todas las cargas, obligaciones, deudas ciertas, firmes y exigibles que dejó el difunto al momento de fallecimiento. Con esto digo que el que exige el activo exige el pasivo. La entidad financiera, tarjeta de crédito, hasta la agencia de carro, ¿no?, que financian préstamos por automóvil, le preguntan a usted, ¿quiere un seguro de vida? Sí. Si el vehículo, si usted falleció, queda pago automático, igual que los préstamos inmobiliarios también. Seguro de vida, usted falleció, con presentar, con presentar el acta de defunción, y ellos hacen su investigación, ¿verdad? De la deuda que la paga si tiene seguro de vida. Entonces, en esta fase es necesario agotar un proceso investigativo, ¿no? Es decir, Intendencia de Seguro, Intendencia de Bancos, de Valores, DGI, Cámara Civil, etcétera. Lo que indica que cada institución del Estado va a hacer su investigación
no solamente es que usted presente acta de función, no, espérate, deje ahí, con usted le el documento, ¿verdad? Duran 45 días laborables y lo llaman, doctor, venga por aquí a pagar los impuestos sucesorales, repito, equivalente al 3% del valor del inmueble o la masa sucesoral. Acción en partición establece la doctrina, acción por medio de la cual los copropietarios de los bienes que componen la masa sucesoral deciden poner término al estado en división de la herencia. Pueden ser los copropietarios o herederos. Copropietarios son esposa y esposo. Y también los hermanos, cuando un bien en copropiedad, por ejemplo, que da una carta con un título personal, el día de entre 5 hermanos, esos son todos copropiedad. La ley establece quien tiene la carta constancia son copropietarios y todo eso. Entonces, donde cada copropietario heredero pone fin al estado de indivisión de herencia, es decir, hacen valer en República Dominicana el 815 que dice, que establece, que reza, que expresa, que manda, que nadie puede ser obligado a permanecer en estado de indivisión. También dice la norma, acción en partición tendrá el carácter de naturaleza de la sucesión definida anteriormente, o sea, amigable, judicial, convencional o judicial o contradictoria. Ya para concluir, la amistosa, la amigable, la administrativa, los herederos, los copropietarios ponen las condiciones legales siempre y cuando estén en consonancia con el artículo 6 de la Carta Magna, donde establece que ningún acuerdo es valedero si está en contra de la Constitución. Ese acuerdo, ¿no? Como manda la ley entre los asesores, ¿verdad? Cada uno. Entonces, ese acuerdo firmado cada uno, cédula actualizada de cada uno y homologado ese por un tribunal, ese acuerdo, perdón, tiene fuerza de ley, lo que indica que usted puede partir, suceder y transferir entre un hermano, un tío, un primo o a un particular. Y al final sale un solo título del difunto, de los sucesores, será al final dueño, propietario, el último que compró. Esa es la transferencia. En este caso, la de impuestos sucesorales lo pagan los herederos, los sucesores, y la transferencia la paga el comprador. Y si el comprador quiere, ¿verdad? Hacer todo el procedimiento, le retiene, le descuenta a los sucesores ese trabajo, ese 3% de impuestos orales, es decir, el 6%. Tiene que pagar él por transferencia y tiene que pagar los impuestos sucesorales. Ese monto sucesorales, usted sabe que por la venta un 3%, impuestos sucesorales 3% pone DGI. Pero ¿qué pasa? Recomendación. Antes de usted hacer un acto de venta inmobiliario, hasta de un vehículo si es posible, investigue el aproximado del valor del inmueble, del metro en ese lugar, y si en los campos tarea. ¿Por qué? Si el metro está a 50 pesos y usted puso el metro a 30 pesos, de ahí le va a cobrar el metro a 50 pesos. Pero usted de buenachón, igual de rico, el metro a 50 pesos y lo puso a 400 pesos, aunque esté a 50 pesos, le va a cobrar DGI a 400 pesos, porque DGI no pierde. ¿Entendió? Si lo puso menos, le cobra DGI por el precio de él. Y si le puso de más, le cobra DGI por el precio que usted le puso. Así es que, jóvenes, por hoy, preguntas, comentarios, aportes, observaciones, porque como dije al principio, cada día desaprendo para aprender. Soy un simple mortal, derecho a equivocarme. Si no me equivoco, no estoy vivo. Y me gusta equivocarme intencionalmente para cambiar y aprender cada día más.